Gracias por conectaros al canal de Marcos Sancio, que es donde hago reflexiones de la palabra de Dios en plena naturaleza. Hemos comenzado hace unos días la primavera y ahora aquí están cantando el serín verdecillo y también el abejarruco europeo. Y más pájaros. Están ahora pues buscando pareja, llamando la atención a ver qué canta mejor o mejor posible. Están ahora pues tratando de llamar la atención de las hembras y va a ser así un poco emocionante lo que voy a compartir por la banda sonora que tengo aquí de fondo. El serín verdecillo es un pájaro muy repetitivo, ¿no? Que está muy bien escucharlo un minuto, pero cuando ya está así tanto tiempo, pues se hace un poco pesado. Pero bueno, gracias a Dios por este día, por este tiempo, y vamos a estar centrados en lo que os voy a compartir, esperando que sea de mucha bendición para vuestra vida. Hoy es 4 de abril del 2021 y estamos celebrando los cristianos la resurrección de Jesucristo. En plena Semana Santa hemos vivido diferentes fases de la vida de Jesús, su entrega, su sepultura, y ahora se termina con la resurrección de Jesús. Es algo que en las Escrituras estaba profetizado. Jesús le dijo a los judíos en Juan 5:39 que las Escrituras daban testimonio de él, lo que decían los profetas, y vemos como en el Salmo 22 se habla de los padecimientos de Jesús, pero también en el Salmo 16, en el pasaje 10, el rey David profetiza y habla ahí las palabras que Dios le inspiró para que quedasen en la escritura de la revelación de su palabra, son las que se cumplieron en la vida de Jesús, cuando él en el pasaje 10 dice: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y es lo que aconteció en la vida de Jesús. La palabra resurrección es volver a la vida. Para los cristianos es lo que aconteció en la vida de Jesucristo, que vino a morir por nuestros pecados, a dar su vida por todos los pecados del mundo, para después volverla a tomar. Era necesario que él, el justo, el que no había hecho pecado, ni había engaño en su boca, santo, muriese por los pecados de toda la humanidad. Como él no pecó, él no pudo ser retenido por las cuerdas del pecado. El apóstol Pablo escribe en Timoteo, ¿no?, cuando habla sobre el misterio de la piedad, dice: fue justificado en el Espíritu. Y con eso está diciendo que como él no pecó, las cuerdas del pecado no le podían retener. Después el apóstol Pedro, cuando aconteció lo de la venida del Espíritu Santo en Pentecostés y se puso en marcha el inicio de la Iglesia, con la venida del Espíritu Santo, ahí él dice que el Señor fue levantado. Lo voy a buscar porque tiene una relación, vamos al capítulo 2 de Hechos, con lo que acabo de decir de que fue Jesús justificado en el Espíritu, como dice en Timoteo la palabra del Señor. Es muy interesante, ¿no?, porque se están dando cumplimiento a muchas profecías, a diferentes profecías. Y aquí dice el apóstol Pablo, cuando piensan que estaban ebrios, se pone en pie y él habla al pueblo y dice: Jesús de Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó. Dice: suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Y después aquí va mostrando más argumentos y nos habla, habla en relación del profeta Joel y también lo que dice David. Entonces la palabra de Dios nos está mostrando que Jesús no podía ser retenido por el pecado porque él no pecó y era justo, un varón aprobado por Dios. Y en esta fecha tan señalada para nosotros, el celebrar la resurrección de Jesucristo es el pilar, el fundamento, la base sobre la que descansa nuestra fe cristiana. Porque si Jesucristo no resucitó,
estamos perdiendo el tiempo, predicando el Evangelio, viviendo una vida piadosa para Dios y yo hoy aquí hablando con vosotros. En la Escritura podemos ver muchos pasajes que nos hablan sobre la resurrección de Jesucristo. En la profecía, en los labios de Jesús, en los ángeles, las personas a las que Jesús dio testimonio, se reveló a ellos, pero en especial llama siempre mi atención el apóstol Pablo, que tuvo pues un encuentro con Jesús glorificado de camino a Damasco, y él siempre pues en todos sus escritos, inspirado por Dios, nos habla con una claridad y una profundidad que no vemos en otros libros de la palabra de Dios. Hace un momento estaba comentando, ¿no?, que si Jesucristo no resucitó, pues nuestra fe es vana, y es en base a lo que el apóstol Pablo le escribió a los Corintios, que está en el capítulo 15 de la primera epístola. Y dice así la palabra de Dios. Es muy interesante cómo empieza. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creéis en vano. Entonces, si no creemos en vano, le dice, sois salvos. Y dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. El apóstol Pablo recibió el Evangelio de Jesucristo. Nos muestra en otra de sus cartas que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Y sigue hablando con ellos y después les dice que les pone pues eso, una serie de testigos. Dice que apareció a Cefas, ya no es conforme a las Escrituras, dice, y después a los 12, después apareció más de 500 hermanos, o sea que había testigos que nos mostraban la evidencia de que Jesús había resucitado. En la ley de Moisés, con 2 testigos se podía mostrar una verdad. Un testimonio era real. Entonces él aquí está mostrando pues muchos testigos y llega un momento que les dice a los corintios, pero si se predica que Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Y después continúa diciendo, porque si, esto está en el pasaje 13, el anterior al 12, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe, inútil. Y después aquí les vuelvo a decir en el verso 17, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Porque no tenemos esperanza, ni hay posibilidad de que podamos tener una nueva vida aquí en la tierra, ni en la eternidad con Dios, con un cuerpo glorificado semejante al de Cristo Jesús. El apóstol Juan, en su primera carta, en el capítulo 3, escribe, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Entonces vamos a ser semejantes a Jesús. ¿Y cómo es Jesús en el cielo? Pues con un cuerpo glorioso. El apóstol Pablo a los filipenses en el capítulo 3, verso 21 les dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Entonces nuestro cuerpo va a ser semejante al de la gloria de Jesucristo. Pero ahí se hablaba de que no había resurrección de Jesucristo. Y hoy podemos los cristianos celebrar la resurrección de Jesucristo por lo que Él hizo hace 2000 años. Y la evidencia está en nuestra vida, que cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y le recibimos como Señor y Salvador, el Espíritu Santo vino a nuestro ser, nos dio el nuevo nacimiento, la nueva vida espiritual en Cristo Jesús, y tenemos la vida eterna y a Cristo morando en nuestro ser, y el Espíritu Santo dando testimonio, como dice en Romanos capítulo 8, 16, a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Esa es la gran realidad. Pero para que esto sea una realidad, una persona tiene que arrepentir de sus pecados y recibir a Jesús como su Señor y Salvador. Y entonces es cuando va a experimentar la nueva vida en la resurrección de Jesucristo. El apóstol Pablo esto lo escribe en Romanos capítulo 6, en el verso 4.
Dice, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una nueva vida. El apóstol Juan, en su primera carta, en el capítulo 5, verso 12, dice que el que tiene al Hijo tiene la vida, y los que tenemos a Jesucristo en nosotros, en nuestro interior, tenemos la vida, porque hemos nacido de nuevo en Cristo Jesús. El apóstol Pablo a los Corintios, en su segunda carta, en el capítulo 5, verso 17, dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. También dice el apóstol Juan, en su primera carta, lo voy a leer, en el capítulo 5, dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, el ungido, en el griego, Cristo es ungido, es nacido de Dios. Entonces, todos los que creemos que Jesucristo es el Cristo, el Hijo de Dios, que vino a morir por nosotros en la cruz, hemos nacido de nuevo espiritualmente a través de recibir a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Dios nos ha dado esa potestad de ser hijos de Él, nos ha adoptado y tenemos en nosotros la vida de la resurrección. Hay una vida que tenemos que vivir ahora, resucitada, en nuestra fe cristiana, como dice la palabra de Dios en Efesios, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero ahora Dios nos ha comprado, nos ha salvado a través de la sangre que Jesús derramó en la cruz de Calvario. Y la resurrección de Jesucristo, antes estaba leyendo la sepultura, el apóstol Pablo toma estas figuras, sepultura, resurrección, estamos con Cristo, porque el Espíritu Santo nos ha bautizado en Cristo Jesús y ahora estamos en el cuerpo de Cristo. Y donde estuvo Cristo, estamos nosotros. Cristo estuvo en la cruz muriendo por nosotros, ahí estamos. Por eso dice el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, en Gálatas 2:20. Estuvo Cristo sepultado, nosotros estamos en la sepultura. Resucitado, nosotros estamos resucitados. Y Dios nos ve resucitados y nos ve ya en la eternidad, en la gloria con Dios, allí disfrutando de la gloria venidera con Él. Nos queda pues este trámite de vivir aquí en el mundo, el tiempo de vida que Dios nos da a cada uno mientras Cristo no venga, pero cuando Jesucristo venga con sus santos ángeles y poder, dice la Biblia, que resucitaremos, seremos transformados y estaremos con Jesucristo, reinando. Hoy es un día muy especial. Por todas las cosas que estoy comentando y que vemos en la palabra de Dios, es muy amplio todo lo que os tendría que decir, pero aquí la palabra de Dios nos muestra que es muy importante para nuestra vida el que podamos celebrar la resurrección de Jesucristo. Porque todas aquellas personas que no la celebran es porque no conocen al Señor, ni obedecen su Evangelio y no van a estar en la eternidad con Dios. Somos unos afortunados cuando un día escuchamos el mensaje del Evangelio. Aquí estaba hace un momento leyendo en 1 Corintios 15:3 el Evangelio que predica el apóstol Pablo y él constantemente está hablando de esa buena noticia, la misma que Jesús nos mandó a todos sus discípulos a anunciar y compartir en todas las naciones. En Marcos 16:15, id y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado, ¿no? Entonces, eso es el Evangelio. Las personas que creen el mensaje de que Jesús murió por toda la humanidad en la cruz y se apropian de la obra redentora de Jesucristo, recibiéndole como su Señor y Salvador y arrepintiéndose de sus pecados, van a estar toda la eternidad con Dios. En la palabra de Dios vemos en las Escrituras que hay dos resurrecciones. Una es para vida, la que trae Jesucristo a través del mensaje de su Evangelio, y otra es para condenación, los que rechazan el mensaje y no creen en el Evangelio de Jesucristo. El mismo Jesús, hablando en Juan, lo voy a buscar, 5:29, nos muestra la palabra de Dios. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. De estos apóstoles, el apóstol Pablo dice, inspirado por el Espíritu Santo,
Lucas relata lo que está diciendo el apóstol Pablo, que le acompañaba en sus viajes, y dice, cuando él está hablando en su defensa ante Félix, como dice aquí, excelentísimo gobernador Félix, entonces el apóstol Pablo le dice, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de cada vez resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Y en Daniel, en el capítulo 12, tengo aquí, a ver si lo tengo aquí preparado, dice la palabra del Señor, en el pasaje 2, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Esto mismo enlaza con lo que el apóstol Pablo escribe a los tesalonicenses en su segunda carta. Es terrible lo que les espera a todas aquellas personas que no creen en el Evangelio de Jesucristo. Esto nos tiene que hacer ver la gran responsabilidad que tenemos los cristianos de salir y predicar el Evangelio a otras personas para que puedan ser salvas. Y dice aquí en el pasaje 8 del primer capítulo, a partir del pasaje 7, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando vengan aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado por todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros, entre los tesalonicenses. Entonces aquí estamos viendo lo terrible que le espera a la humanidad, a todos aquellos que no obedecen el Evangelio, ¿no? Habla de una pena de eterna perdición, excluidos de la presencia de Dios, ¿no? Cuando hay en el cielo los que mueren, pues se van a dar cuenta de no haber escuchado cuando le hablábamos, otras personas le decían que de haber rechazado esa oportunidad que todo el mundo tiene aquí en la tierra y de no recibir a Jesús en su vida, pues ahí es toda una eternidad, excluidos de la presencia de Dios, como dice la palabra de Dios en Apocalipsis, ¿no? Que serán lanzados al lago de fuego, que es el mismo destino que le espera a Satanás y a sus ángeles. Esto lo vemos en Apocalipsis capítulo 20. Ahora estoy dando así muchos fundamentos de la palabra de Dios para que veamos la importancia de celebrar la resurrección de Jesús, de que podamos celebrar este día tan importante en nuestras vidas, por lo que Él ha hecho a través de derramar su sangre por nuestros pecados en la cruz. Y aquí dice, ¿no? Antes, en el capítulo 20, dice, ¿no? Dice que en el 10, y el diablo que los engañaba fue lanzado al lado del fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados de día y de noche por los siglos de los siglos. Y después dice que el apóstol Juan, que vio un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra, el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos, y vi a los muertos grandes y pequeños en pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Dice, y los libros fueron abiertos, habla de libros. Y también dice aquí, a continuación dice, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. O sea, nos está hablando que libros fueron abiertos, pero había otro libro, que es el de la vida. Y dice, y otro libro abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que están escritas en los libros según sus obras. Está hablando, ¿no?, de la gente que le espera la condenación eterna, pues según las obras que hicieron, la mentira, la maldad, el engaño, el no vivir una vida amando al prójimo, ayudando a los demás, el no tener en cuenta el consejo de la palabra de Dios, el no creer en Jesús. Pues dice aquí, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, como he leído, según sus obras, ¿no? Porque nadie podemos escapar de los ojos de Dios. Los ojos de Dios, como dice en Proverbios 15:3, están en todo lugar, mirando lo que hacen los buenos y los malos. Nadie puede escapar
de la mirada de los ojos de Dios. Estos días estaba leyendo en el profeta Jeremías, que lo voy a buscar, estoy ahora leyendo ese libro, que me llama la atención, ¿no? Porque en la Biblia vemos que Dios escudriña la mente, el corazón. Hay muchos pasajes en los que dice que Dios con sus ojos está viendo las obras que hacemos para dar a cada uno conforme sus obras, ¿no? El apóstol Pablo en Gálatas 6:7 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre segare, eso recibirá. Y en Jeremías voy a buscar, porque además lo estoy anotando, ¿no? Que me ha venido a la mente lo que dice aquí la palabra de Dios. Estaba por el capítulo, dice, en el capítulo 16, lo he leído hace 2 días, verso 17, porque mis ojos están sobre todos sus caminos, los cuales no se ocultaron, ni su maldad se esconde de la presencia de mis ojos. O sea, nada se esconde de la presencia de los ojos del Señor. Y después le sigue diciendo el 18, pero primero pagaré al doble su iniquidad y su pecado, porque contaminaron mi tierra con los cadáveres de sus ídolos y de sus abominaciones llenaron mi heredad. Después en el capítulo 17, en el pasaje 10 dice, yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Entonces esta es la realidad que espera en la eternidad para todos aquellos que no obedecen ni creen en Jesucristo. Los cristianos compareceremos ante el tribunal de Cristo para recibir según haya sido pues la motivación con lo que hayamos hecho nuestras obras para Cristo. Somos salvos por gracia, pero Dios preparó de antemano obras para que anduviésemos en ellas, como es ayudar al prójimo, amarle, como es servir al Señor en su obra, ayudar a los necesitados. O sea, hay muchas cosas, muchísimas, que Dios nos muestra en su palabra que tenemos que hacer, que son las obras que Él preparó para que anduviésemos por medio de nuestra fe en ellas, ¿no? Jesús viene, dice en Apocalipsis, para dar a los creyentes el galardón, según sea su obra. En Apocalipsis, en el capítulo 22, verso 12, Jesús dijo, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Entonces, compareceremos ante el tribunal de Cristo y ahí Dios nos va a recompensar según sea nuestra obra. Y también si no seguimos aquí al Señor con un corazón al 100%, caminando en santidad, pues el Señor también nos va, como se suele decir, vamos a estar avergonzados, pero estaremos con el Señor. Mejor es que obedezcamos al Señor, su Evangelio, que corrijamos en nuestra vida todas aquellas cosas que nos muestra Dios a través de su palabra, no dejemos lo que hoy podemos hacer para mañana y que confiemos que el Señor nos ha provisto del Espíritu Santo, nos ha dado el Espíritu Santo para que podamos cumplir aquí en la tierra su voluntad y vivir una vida en santidad, agradando en todo al Señor. Entonces estamos viendo que la resurrección en la Biblia vemos 2 tipos, ¿no? La resurrección de vida y la resurrección de condenación. Podemos celebrar la resurrección porque Jesucristo resucitó, volvió a vivir. Estaba profetizado, como comenté, en el Antiguo Testamento, y después el mismo Jesús lo profetizó. Cuando iba pues subiendo hacia Jerusalén, le dijo a sus discípulos, lo voy a buscar, que está en Mateo capítulo 20, pues él que iba a padecer, que iba a ser muerto y resucitar al tercer día. Pero los discípulos, estas palabras de Jesús no le entraban en la cabeza. Dice la palabra de Dios aquí en Mateo capítulo 20, a partir del verso 17, subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo, he aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Las palabras que Jesús dijo, él mismo había dicho, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras permanecen para siempre. Pues aquí está la realidad de Jesucristo. Después, el día de su resurrección, cuando las mujeres fueron a ver la tumba de Jesús, y eran especias aromáticas, dice aquí la palabra del Señor, lo voy a buscar, lo que los ángeles le dijeron a las mujeres. Está también aquí en Mateo capítulo 28,
Mas el ángel respondió y dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid y ver el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, he aquí, os lo he dicho. Entonces vemos como los ángeles dieron testimonio ante las mujeres de que Jesús había resucitado. Pues también está cuando Jesús se le aparece resucitado a María Magdalena, a los 2 discípulos que iban camino de Emaús y finalmente a los apóstoles que estaban encerrados en una casa por miedo a los judíos. Esto está en Lucas capítulo 24. Aquí vemos la resurrección de Jesucristo, ¿no? Como Él toma una forma diferente, una imagen diferente a la que tenía antes de ser entregado para crucificar y ser muerto en la cruz. Pues él ahí había sido abofeteado, vemos que le pusieron una corona, bueno, era irreconocible, como dice en Isaías 53, los sufrimientos que le sobrevinieron a Jesús, que él mismo quedó 700 años antes abrumado, viendo las cosas que Dios le estaba mostrando que le iban a acontecer al Mesías, a Jesús. Entonces el mismo Jesús ahí se presenta delante de ellos y él les muestra las marcas del cuerpo. Es una resurrección del cuerpo de Jesús, mantiene ahí las señales en las manos, y vemos también como llega un momento pues que les dice que le den algo de comer, y aquí Jesús le dice: ¿tenéis aquí algo de comer? Y entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Entonces nos espera esta resurrección de un cuerpo glorificado, no de un espíritu, en el cielo. A través de lo que vemos en la palabra de Dios, Dios está arrojando luz cómo va a ser nuestra resurrección en el cielo. Y Jesús le dijo a ellos en el pasaje 44: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Ahí está todo lo que le acontecería a Jesús, que padecería, que sería crucificado, que sería su costado traspasado. O sea, que todas las cosas que vemos ahí se cumplieron milimétricamente una tras otra, y finalmente que resucitaría al tercer día, ¿no? El mismo Jesús resucitado le dice a sus discípulos que era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito de él en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y el mismo Jesús, cuando estaba con sus discípulos, pudieron oír de su boca las referencias que Jesús hacía sobre las profecías de las Escrituras del Antiguo Testamento, cuando habló sobre Jonás, que dijo que como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, él estaría 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Después, en el capítulo 3, en el pasaje 14 del Evangelio según San Juan, le dijo a Nicodemo que como Moisés levantó la serpiente en el desierto, él también sería levantado, para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, el mismo Jesús anunció y nos hizo ver las profecías que hablaban de él, para que sepamos esta realidad que se ha llevado a cabo en su vida. Y que no es algo de un momento, sino que Dios de antemano ya lo había anunciado, no es algo puntual. Entonces aquí le sigue diciendo: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y que resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Entonces él mismo ahí, después de resucitado, le revela el propósito de la resurrección de Jesucristo, que él ha experimentado en su vida. Él, como he dicho al principio, no le podía la muerte retener, porque en él nunca se halló pecado, engaño, mentira. Entonces el pecado no le podía retener. Estuvo ahí, se cumplió lo que dijo que le acontecería, y al final vemos la realidad en la vida de Cristo, como también es una realidad en nuestras vidas, porque hemos creído en su Evangelio y hemos experimentado el poder de la resurrección de Jesucristo, todos los cristianos en nuestra vida, y cada día vivimos una vida por la misericordia, por la gracia de Dios resucitada, para que podamos en este mundo hacer la voluntad de Dios, y después de este tiempo pasajero aquí, temporal,
después de que este cuerpo, si no viene Cristo antes, haya desaparecido, tenemos la resurrección en el cielo cuando venga Jesucristo en su venida, como nos muestra la palabra del Señor a través del apóstol Pablo en 1 Corintios, pasaje 15, que lo voy a buscar, porque también dice la Biblia que será en el tiempo postero, no especifica un tiempo determinado, una fecha, sino que dice en el tiempo postrero, pero aquí vemos en 1 Corintios que el apóstol Pablo va más allá, inspirado por el Señor nos dice, he aquí os digo un misterio en el pasaje 51, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, porque cuando venga el Señor Jesús, pues no vamos a sufrir la muerte directamente, seremos transformados a la imagen de Jesucristo. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se viste de inmortalidad. Entonces Él aquí nos muestra, al final de la trompeta, cuando venga el Señor Jesús, seremos todos transformados. También nos muestra la palabra del Señor que no tenemos que entristecernos, como le acontecía a los hermanos de Tesalónica. Esto está en la segunda carta, porque estaban entristecidos por los hermanos que morían a causa de dar el testimonio del Evangelio de Jesús. Y dice aquí la palabra de Dios, tampoco tenemos que entristecernos, porque los cristianos somos afortunados, a pesar de que hay hermanos en todo el mundo que están sufriendo persecución. Aquí en España, cuando hay muchos tipos de persecución, ¿no? Aquí pues es el rechazo, es el social, puede ser, la familia, pero hay otros sitios que son pues apedreados, le cortan, incluso he leído testimonios, las orejas a los creyentes, les echan de la familia, les matan, les torturan. Hay una iglesia sufriente en muchas partes del mundo que tenemos que estar orando por ellos. Aquí ahora estamos en un periodo en Europa relativamente tranquilo, pero las cosas estamos viendo últimamente que cambian en un pispás, o de la noche a la mañana. Los hermanos de Tesalónica vemos que estaban sufriendo mucho a causa de que muchos hermanos habían muerto por causa del testimonio de Cristo, de llevar el Evangelio a otras personas. Y les escribe el apóstol Pablo, inspirado por Dios, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, no en su propia palabra, sino en la palabra, en la revelación de Jesucristo, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no pereceremos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Tenemos esperanza. Entonces aquí la palabra de Dios nos muestra un orden. Cuando suene la trompeta, primero los que están con el Señor. Jesús le dijo al ladrón que estaba juntamente con él, allí crucificado con otro ladrón más, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y en ese día resucitarán todos, la humanidad que ha creído en el Señor, tanto del Antiguo Testamento, los grandes hombres y mujeres de fe que vemos ahí, todos los creyentes, como los que somos a raíz de la venida de Jesucristo, del cumplimiento de la promesa del Salvador. Pues ahí vamos a estar con el Señor, va a haber un reinado milenial, después Satanás va a estar atado por 1000 años, pero después vemos en Apocalipsis, en el capítulo 20, que Satanás va a ser liberado por un tiempo para ser después lanzado al lago de fuego donde está la bestia y el falso profeta, y van a estar con él haciéndole compañía todos aquellos que no creen en el Evangelio de Jesucristo.
Así es la palabra de Dios. Jesús lo dijo cuando estaba en el monte de los Olivos con sus discípulos. Habían venido de Jerusalén, subieron ahí, entonces ellos le preguntaron cuándo sería el tiempo del fin de siglo, de las señales de su venida, y en Mateo 25, en el pasaje 41, cuando está hablando Jesús sobre el juicio de las naciones, cuando el Hijo del Hombre dice en el 31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y ahí va a juzgar a todas las naciones. En el pasaje 41 dice que a los de la izquierda le dirá: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y después en Apocalipsis, lo he leído antes, vuelvo de nuevo en el capítulo 20 de Apocalipsis, la palabra del Señor nos muestra el final del diablo. Dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y después dice aquí en el 15: y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces vemos, ¿no?, que todos aquellos que no estén inscritos en el libro de la vida les espera el mismo final con el diablo y van a compartir el mismo lugar. Lo que vemos, que antes os he leído en la epístola de Tesalonicenses, ¿no?, de esa eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor, ahí sufriendo eternamente, estando en la misma condenación que el diablo, todos aquellos que no creen en el Evangelio de Jesucristo. La palabra de Dios es clara, nos muestra las cosas como son, pero también nos muestra que hoy es día de salvación y toda persona que se arrepienta de sus pecados y reciba a Jesús y haga esta oración: Jesús, te invito en mi vida, te recibo como mi Señor y Salvador, va a resucitar a una nueva vida, va a tener la vida eterna, va a tener la salvación y en la eternidad va a tener una resurrección. Vamos a tener una resurrección con un cuerpo glorificado semejante al de Cristo. Vale la pena pasar las pruebas, las dificultades, que nos señalen con el dedo, que nos hagan el feo, que nos rechacen, que muchos cristianos estén pues muriendo por causa del Evangelio de muertes muy crueles, duras, atormentados, pasando prisiones. Hay muchas historias, ¿no?, a lo largo de la historia, y vemos, ¿no?, como en países como en Egipto, en países musulmanes, ahí pues los cristianos lo tienen muy difícil, ¿no?, porque hay atentados cada 2 por 3, hay naciones donde la Iglesia no tiene libertad, muchos países en el mundo. Tenemos que orar, pedirle al Señor que en esos sitios se abran las puertas para el Evangelio y los hermanos puedan tener un tiempo de refrigerio, de paz. Por lo que vemos en la palabra de Dios y hemos experimentado, que he estado en diferentes países, que a pesar de que hay mucha dificultad, a pesar de que haya persecución, lo que abunda en los hermanos es el gozo de tener al Señor en su corazón y estar siendo partícipes de los sufrimientos de Cristo, ¿no? Porque la palabra de Dios, vemos que el apóstol Pablo le escribe a los filipenses que no solo se os ha acontecido que creáis en el Señor, sino también que padezcamos por su nombre. Es cierto que nunca queremos pasar por eso, pero Jesús dijo en Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús venció al mundo y en Él podemos confiar, porque lo que Él prometió se va a cumplir. La noche que estaba con sus discípulos en el aposento alto, le dijo: he aquí, yo voy a preparar lugar para vosotros, y volveré de nuevo para tomaros, para que estéis conmigo, para que donde yo esté, también estéis vosotros. Y Él también dijo en Juan 14:19, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Nadie en el mundo puede decir estas palabras, ni Mahoma, ni Budá, ni ningún líder de ninguna religión, nadie, ningún presidente de gobierno de la nación más poderosa, nadie puede decir, porque yo vivo, vosotros viviréis. Y Jesús lo dijo, y esta es la realidad que hay en nuestra vida. Cuando murió Lázaro, fue a verle Marta, a Jesús, y es muy interesante lo que a él le dice a ella, ¿no? Porque hablando sobre Lázaro, ella le está diciendo, esto está en Juan capítulo 11, Marta le dice, y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que le pidas a Dios, Dios te lo dará.
Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero, lo que estaba comentando antes, ¿no? Que no hay una fecha, no hay un periodo definido, el día último, pero no se sabe cuál es. Pero después vemos que es con la venida de Jesucristo, con sus santos ángeles. Y dice aquí, pasaje 25, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y ella le dijo, sí, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Esto es lo que le dijo Marta. Después vemos cómo Jesús hizo la resurrección de Lázaro. Dios, a través de esta resurrección temporal, una resurrección que vemos en la Biblia, Jesús en la Biblia nos muestra en su Evangelio que resucitó a 3 personas, la hija de Lairo, el hijo de la viuda de Naín, y después está Lázaro, y son resurrecciones temporales, que después murieron. Pero está la resurrección de la vida eterna, la que permanece para siempre, y que vamos a estar con ese cuerpo glorificado con el Señor eternamente. La palabra de Dios es muy clara. Jesús nos quiso hacer esas manifestaciones de su poder para que nosotros tuviésemos unas primicias y pudiésemos ver, recordar y tener presente de lo que Él hizo, es lo que después se va a cumplir en lo que Él dijo en su palabra, porque la resurrección de Lázaro fue cuando ya le quedaba una semana de estar con sus discípulos. Un poco antes, ya Él dice ahí que estaba subiendo a Jerusalén y ahí tuvo la resurrección de Lázaro y fue, pues eso, a las puertas ya de Él tener que dejar este mundo, dando su vida por todos para subir y estar donde está ahora, en el trono de Dios, sentado a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros, hasta que todos los enemigos sean puestos bajo sus pies y nuestros pies. Entonces la palabra de Dios es muy clara cuando nos muestra todas las cosas que nos van a acontecer, y los cristianos somos muy afortunados porque tenemos a Dios en nuestro corazón y porque hemos resucitado para nueva vida en Cristo Jesús y vamos a experimentar la resurrección de la vida eterna, la resurrección que Jesús tiene para todos aquellos que creen en el mensaje de su Evangelio. Hoy domingo es un día de fiesta, de alegría, porque podemos celebrar lo que Jesús hizo por nosotros y lo que aconteció en su vida es un ejemplo de lo que más tarde acontecerá en nuestra vida. 1 Corintios 15, 20 dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Habla de Adán. Por Adán entró la muerte a toda la humanidad, por Jesucristo entra la resurrección para toda la humanidad que cree en el mensaje de su Evangelio. Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino a Dios el Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Entonces cuando estemos con el Señor ya no habrá más muerte. Estaremos con Cristo eternamente en el cielo. Pero también dice aquí el apóstol Pablo, enlazándome con el principio, si decís que Cristo nos resucitó, vana es vuestra fe. Y hay un pasaje aquí que siempre ha llamado mi atención, que dice, el 17, está más adelante, pero empiezo en el 17, y si Cristo nos resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. La verdad que si en esta vida solo esperamos en Cristo, somos los de más conmiseración de todos los hombres, somos los de más lástima de toda la humanidad, porque estamos haciendo el ridículo, perdiendo el tiempo y haciendo esta grabación que no vale para nada. Pero dice la palabra de Dios, mas ahora Cristo resucitó,
y esa es nuestra esperanza, de que todo lo que hacemos es porque hemos recibido la vida de Cristo y tenemos esperanza y hemos resucitado una nueva vida en este cuerpo mortal y nos espera la resurrección al cuerpo glorioso de Cristo Jesús cuando Él venga por segunda vez con sus santos ángeles en poder. Pablo, a la hora de presentarle en su epístola a los Romanos la justificación por medio de la fe, en el capítulo 4, en el pasaje 24 dice: sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Entonces aquí nos muestra el propósito de la resurrección de Jesucristo. Fue resucitado para nuestra justificación. Si Jesús no llega a resucitar, no podríamos ser justificados por medio de nuestra fe. Entonces estaríamos en nuestros pecados y seríamos enemigos de Dios. No estaríamos en paz con Dios. Porque en el capítulo 5, verso 1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, a través de nuestra fe nos justificamos y tenemos paz para con Dios. Ya no estamos en deuda con Dios. Ahora hemos sido adoptados por medio de la fe como hijos, hemos sido justificados, santificados y estamos llamados a vivir una vida justa, santificada, buscando a Dios y tratando de agradarle en todas las áreas de nuestra vida. Y dice en el pasaje 10 de Romanos 5, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por medio de la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Todo a través, como dice aquí, de la resurrección de Jesucristo. Por eso es la base de nuestra fe en Cristo, de la fe de los cristianos en Cristo, porque si Jesucristo no resucita, pues ninguna otra cosa tiene lugar en la vida de los cristianos. Eso es la base en nuestra fe cristiana, porque si Cristo no llega a resucitar, tampoco estaríamos en el mundo, porque no habría redención para nosotros, estaríamos en la condenación eterna. Ni el mundo existiría, porque todo fue creado por medio de Cristo. Dios creó todas las cosas, dice en su palabra, por medio de Cristo para su gloria. Y nosotros somos la corona de la creación, hechos conforme a la imagen de Dios. Y si no podemos redimirnos, no podemos ser salvos, pues entonces no tiene ningún propósito que estemos en el mundo. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios los sacó del huerto, los expulsó del huerto del Edén, para que no comieran del árbol de la vida, porque allí estaba el árbol del bien y del mal, pero también estaba el árbol de la vida, y se comían en su condición pecaminosa del árbol de la vida, se mantendrían siempre en esa condición pecaminosa. Por eso Dios puso allí a un querubín que lo protegía, para que ellos no pudieran tener acceso, y así tener la posibilidad, a través de la promesa que Dios le dio en el huerto del Edén, cuando anunció allí ante ellos que de la simiente de la mujer vendría un Salvador. Ahora, gracias a que Jesús vino, tenemos vida eterna, esperanza, y vamos a resucitar y a tener un cuerpo semejante al de Cristo Jesús. Que Dios os bendiga y que nunca pues dejemos de celebrar ningún día del año que Cristo ha resucitado y nos esperan todas estas cosas que vemos en la palabra de Dios y somos participantes por medio del Espíritu Santo de la naturaleza divina de Cristo y de Dios y del Espíritu Santo en nuestro ser. Que Dios os bendiga grandemente y hasta siempre con vosotros.